Buenos días, iglesia. Dios les continúe bendiciendo. Gracias al Señor por esta mañana. Gracias por esta invitación que he recibido para compartir con ustedes la palabra de Dios. Mi nombre es Miguel Moncada. Soy miembro de la Primera Iglesia Bautista de Maracaibo, donde sirvo como integrante del equipo pastoral, como ministro del propósito de misiones, llevando adelante lo que es la pastoral de misiones de la iglesia. ¿Y qué es esa pastoral en misiones? Bueno, es poder encaminar a la iglesia al cumplimiento de la gran comisión y poder velar por aquellos que ya han sido enviados al campo. El Señor, como iglesia, nos ha permitido participar en la misión global, teniendo algunas familias misioneras que están sirviendo fuera del país, como por ejemplo en Argentina tenemos una hermana que sirve en traducción bíblica en lengua de señas, para que la Biblia llegue a aquellos que no tienen nuestra habla, sino que se valen de la lengua de señas. Para ellos hay Biblias en proceso según el país en donde se encuentren, y en eso el Señor nos ha permitido colocar a esta hermana, porque Él así lo ha decidido. Él ha llamado a esos hermanos a esa tarea. Tenemos también una hermana que sirve en plantación de iglesia en España, en un lugar donde no hay presencia bautista. Tenemos también a una familia que sirve en la selva del Perú, en una etnia, donde están haciendo la traducción de la Biblia a la lengua de esa etnia. Tenemos también una familia en Colombia, donde estos hermanos están sirviendo en la capacitación de pastores y líderes de la etnia Guayú, en la Guajira colombiana. Y tenemos también a nivel de nuestro país, somos una de las 12 iglesias que participa en el proyecto CHI, que es el proyecto para alcanzar a una etnia de nuestra nación en el estado Bolívar. Y bueno, igualmente el trabajo a nivel local, en una parroquia de Maracaibo, que es la parroquia Francisco Eugenio Bustamante, donde no hay iglesia bautista. Tenemos ahí un grupo de hermanos en una iglesia en formación, y así cumplimos la misión del Señor, además de otros equipos que tenemos en la parte carcelaria, en el ministerio con militares y también con algunos grupos no alcanzados de Maracaibo. Ese es el trabajo que realizo, es lo que el Señor me ha permitido desarrollar, y es a lo que quiero invitarles en esta mañana. Y el mensaje de hoy tiene como título: Testigos de Cristo hasta lo último de la tierra. Testigos de Cristo hasta lo último de la tierra. El versículo clave está en Hechos 1:8, pero vamos a leer el contexto que está en Hechos 1, del 1 al 11. Entonces les pido que ubiquen el pasaje en Hechos capítulo 1, del 1 al 11. El libro de Hechos es un libro histórico, ¿verdad? El libro histórico que tenemos en el Nuevo Testamento, y nos dice mucho acerca de lo que Dios viene haciendo en su iglesia, y por ende nos explica mucho nuestro propósito y nuestra misión. Dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad,
pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Vamos a orar. Gracias, Dios mío, por esta mañana en la que nos reúnes, Señor, para que tu nombre sea exaltado en esta comunidad, y así también, como lo quieres, porque lo expresas en tu palabra, en toda la tierra, Señor. Tu deseo es que las naciones, los pueblos, te alaben, Señor. Y aquí estamos nosotros con los corazones dispuestos a escuchar tu voz a través de lo que tú quieres decirnos, Señor. Permite que nuestros corazones sean receptivos a lo que tú nos quieres comunicar en esta mañana, y que nuestra voluntad esté doblegada a lo que tú esperas de nosotros, desde lo individual en cada uno y así también como iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Hermanos, Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto se lo dijo Jesús a esos que estaban con él ahí sentado, ¿verdad? A esos discípulos. Y hemos dicho que es un libro histórico, el libro de Hechos, pero también llega hasta nosotros, porque lo que dijo acá Jesús en su ascensión llega hasta nosotros hoy día desde todo lo que hicieron los discípulos, y el Señor nos hace parte también de eso que Él está prometiendo ahí. Y sabe que como persona, voy a hablar aquí desde el punto de vista personal, cada uno de nosotros puede tener distintos propósitos, y muchos de esos propósitos son valederos, son nobles, son esperables para cada persona, ¿verdad? De repente nosotros podemos tener algunos propósitos en cuanto a familia. Según la edad y la etapa que estemos pasando de la vida, esos propósitos van a ir cambiando, ¿verdad? En algún momento hay que formar la familia, pero en otros momentos hay que ver crecer a la familia, o hay que darle atención a la familia, o cuando nos toca cuidar de nuestros padres, tenemos que darle cuidado a la familia, según sea el caso. Podemos tener áreas que atender en nuestra vida, como por ejemplo el trabajo, el empleo o la profesión. ¿Qué voy a hacer para ganar mi sustento? ¿Cómo puedo yo ocuparme en eso? Podemos tener otros propósitos, y hay quienes disfrutan pues de poder tener placer, como por ejemplo viajar o conocer el mundo. Tengo un amigo que se ha dedicado a conocer el mundo, y él dice: mi propósito es viajar por todo el mundo. Es más, no se queda en un trabajo fijo, sino que trabaja variable, porque su propósito es conocer el mundo. Y cada uno de nosotros pudiera hacerse un propósito, pero como creyentes tenemos que saber que por encima de esos propósitos personales que nosotros podamos tener, a todo creyente se nos ha dado una misión suprema, y es cumplir la misión de Jesucristo. La iglesia está esperando esto que dice acá en el versículo 11, que es la venida o la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué hacemos mientras esperamos esa venida? La iglesia cumple la misión porque anhelamos ese momento. Cristo está edificando su reino por toda la eternidad, y nuestra participación
porque tenemos nosotros una participación en esa extensión del reino, es hacer discípulos por todo el mundo. Para eso tenemos que seguir su plan y construir este reino. Cristo tiene una estrategia global para cumplir ese propósito. Y también tiene una comunidad, que es la iglesia. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de esa estrategia. El Señor tiene una estrategia. Quizás algunos de ustedes piensan, ¿qué puede ser una estrategia? Por ejemplo, aquellos que trabajan en el ámbito militar conocen acerca de estrategia, o los que trabajan, por ejemplo, en educación, si es docente, maestra, habla acerca de las estrategias para enseñar, o si es una persona dedicada al mundo de las empresas, tiene una estrategia para poner a producir esa empresa. Bueno, nuestro Señor tiene una estrategia para que el Evangelio pueda llegar a todas las naciones. Y esa estrategia es desarrollada a través de un grupo de personas específicamente que Él ha constituido para que esa estrategia alcance a todas las naciones. Y es la iglesia. Entonces, la iglesia cumple esa estrategia, pero la iglesia es a la vez una estrategia, porque a través de la iglesia es que el Señor va a alcanzar a las naciones, a través de la plantación de iglesia. Y sabe que la iglesia, ¿verdad?, incluye quienes forman parte de la iglesia, todos los que han nacido de nuevo. Cuando vamos a Juan capítulo 3 y vemos el encuentro de Jesús con Nicodemo, Jesús le habla a Nicodemo acerca de la importancia o de la necesidad, porque Jesús dijo, os es necesario nacer de nuevo. Jesús habla de la necesidad de nacer de nuevo. Y la iglesia incluye a todos los creyentes que desde Pentecostés han nacido de nuevo. Jesús ordena a sus discípulos en este texto que leímos que se queden en Jerusalén esperando la promesa del Padre. ¿Cuál es esa promesa? La venida del Espíritu Santo, que tendría lugar en Jerusalén. Y ya les había hablado acerca del ayudador y del consolador que vendría. Y por eso en Hechos 1:8, Él dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Qué significa testigo? En el griego, el idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento, la palabra que se utiliza significa alguien que da testimonio con su propia vida, alguien que da testimonio o que encarna una vivencia o una información acerca de algo. En nuestro idioma, en el diccionario de la Real Academia, dice que testigo es la persona que da testimonio de algo o que atestigua. Y también que es una persona que puede presenciar de manera directa y verdadera el conocimiento de algo. Entonces, eso es ser testigo, presenciar de manera directa o encarnar algo que ha sucedido. Y vamos a ver entonces cuáles son las características que tiene una iglesia que es testigo de Cristo hasta lo último de la tierra. ¿Qué características tiene una iglesia que es testigo de Cristo hasta lo último de la tierra? Bien, la primera característica, vamos a Hechos 1, en el contexto de ese pasaje que leíamos, versículos 1 y 2, dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Entonces, ahí el autor bíblico, que es Lucas, le escribe a Teófilo y le está hablando acerca de quién. Comienza ese libro hablando acerca de
Jesús. Entonces, la primera característica de una iglesia que es testigo de Cristo hasta lo último de la tierra es que tiene su centro en Cristo. Una iglesia testigo de Cristo hasta lo último de la tierra tiene su centro en Cristo, está centrada en Él. Hablando Jesucristo de sí mismo, nos muestra su mensaje. Vaya al Evangelio de Marcos y vamos a ver cómo es eso de que el mensaje, de que la iglesia está centrada en Cristo. En Marcos 1, por ejemplo, versículo 1 dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ahí está el libro el Evangelio de Marcos, poniendo como centro a Jesucristo, como centro de todo lo que va a decir. En el versículo 4 de Marcos 1 dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces ahí está Juan predicando acerca de quién, del que va a venir, que es Jesucristo. En el versículo 14 también de Marcos 1 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Entonces ahí vemos el evangelio como centro, el evangelio de Jesucristo. En el versículo 15 de ese mismo capítulo, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces podemos ver en todos estos textos la centralidad del evangelio, la centralidad de Cristo. El evangelio de Marcos es una introducción a la fe cristiana y fue escrito para ayudarnos a entender el evangelio. Sabe que he estudiado el evangelio de Marcos. Uno de los ministerios que tengo en el campo misionero es con personas privadas de libertad. Y existe a nivel internacional la Confraternidad Carcelaria Internacional, que es una organización cristiana, evangélica, dedicada a llevar el evangelio a personas que están privadas de libertad, a funcionarios y a sus familias. Y uno de los primeros programas, o mejor dicho, el primer programa con el que comienza todo el recorrido que ofrece la Confraternidad Carcelaria es el Evangelio de Marcos. Y a esas personas se les instruye desde el principio, por lo menos en ese programa, se les instruye desde el Evangelio. Y cuán importante es, iglesia, que cuando nosotros compartimos el Evangelio y somos testigos de Cristo hasta lo último de la tierra, hablemos de Cristo, hablemos del Evangelio. Y usted dirá: pero es que eso es básico, hermano, es normal. Y ciertamente es básico y es normal. Pero a veces vemos personas que piensan o consideran que están hablando de Cristo o que están predicando el Evangelio y Cristo no aparece en su mensaje o el Evangelio en todo su contenido. Por eso Lucas le decía aquí a Teófilo: te voy a hablar de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, ¿verdad? Desde hasta el día que fue recibido arriba. Entonces Lucas está reconociendo el Evangelio. Y una iglesia que es testigo de Cristo hasta el último de la iglesia tiene que estar centrada en el Evangelio. Pongámonos nosotros en autoexamen. Cada vez que nosotros consideramos que estamos saliendo a predicar, ¿estamos hablando realmente de Cristo o nos estamos yendo, como dice uno, por la tangente? Nos estamos yendo por las ramas y nos desviamos, y a veces en una conversación donde tenemos la intención de llevar el Evangelio, terminamos en otro punto o en otra conversación. Entonces, tenemos que considerar la importancia de que al compartir el Evangelio tenemos nuestro centro en Cristo. ¿Y qué es el Evangelio? El Evangelio son las buenas nuevas, las buenas palabras, las buenas noticias que Dios le tiene al hombre para cambiar la condición
en que ese hombre está. ¿Qué es proclamar? Proclamar es anunciar, es decir algo públicamente. Proclamar viene del griego, en el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, viene del griego kerigma, y kerigma es proclamar o anunciar. Entonces, la proclamación de las buenas nuevas es la esencia de la actividad de Jesús. Fíjense que era lo que hacía Jesús, lo que acabamos de leer en Hechos 1, cuando Lucas le dice a Teófilo, te voy a hablar de todo lo que hizo Jesús y de todo lo que vino a enseñar. Y cuando vimos en Marcos 1, hace un momento, el mismo Jesús enseña el Evangelio y Juan también anuncia el Evangelio. Entonces nosotros, la iglesia, estamos llamados también a anunciar el Evangelio. ¿En dónde? En todo el mundo. Marcos capítulo 16. Vamos a ubicarnos en Marcos 16, versículos 15 y 20. Marcos 16, 15 y 20 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y en el versículo 20 dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Y ese es el último capítulo de Marcos, que es el evangelio más corto, ¿verdad? Marcos, hemos leído en este momento Marcos 16. Entonces, hace un momento leíamos Marcos 1, el primer capítulo de Marcos, y ahora el último capítulo de Marcos. Fíjese que el evangelio de Marcos es tan cristocéntrico que comienza y termina hablando acerca del evangelio. Y aquí está la primera, o digamos que la gran comisión según Marcos. La gran comisión según Marcos es cuando Jesús dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces, ¿tendrá eso que ver con lo que el Señor quiere cuando Él nos dice en Hechos 1:8, y me seréis testigos hasta lo último de la tierra? Aquí está expresado, porque está en el corazón de Dios que todas las naciones le alaben. Por eso nuestro deber es la predicación del evangelio en toda la tierra. Y ya vamos a ver un poco acerca de eso, ¿verdad? Más adelante, porque de repente pudiéramos pensar ahorita cómo podemos llegar hasta el Medio Oriente, cómo podemos llegar hasta Australia, hasta lugares que están diametralmente opuestos a donde nosotros estamos. Bueno, el Señor también nos instruye acerca de eso. Entonces, estamos en las características de una iglesia que es testigo de Cristo hasta lo último de la tierra, que tiene su centro en Cristo y que el Evangelio, ya hemos hablado del Evangelio, es su vida. Una iglesia testigo tiene el Evangelio como su vida. La proclamación de las buenas nuevas de Jesús en la vida de los primeros creyentes era el agente de esta continua proclamación. Como les digo, no es que era un momento que los discípulos salían, vamos a salir a evangelizar. Bueno, regresamos y continuamos nuestra vida de normal. Al día siguiente vamos a salir, o la semana que viene vamos a salir a evangelizar. No, era algo continuo en que con su vida ellos proclamaban el evangelio, con su vida. Y esta parte es interesantísima y nos enseña a nosotros como iglesia cómo podemos vivir de esa manera. En el mismo libro de Hechos, vamos a regresar a Hechos, pero ahora en el capítulo 2, lo hemos leído seguramente en otras ocasiones, la vida de los primeros cristianos. Hechos 2, del 41 al 47, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ahí nos da las pistas. ¿Cómo vive una iglesia el evangelio? Bueno, aquí dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban, es decir, era una constante.
el estudio, el alimento espiritual en esa doctrina, en esa enseñanza. ¿En qué más perseveraban? En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ese era su continuo, su vida. Versículo 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando, nuevamente aparece ese verbo, perseverar. Unánimes, aparece nuevamente unánimes, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, iglesia, es fácil poder cumplir esa tarea, porque el principal que tiene que hacer la acción es el Señor y es lo que Él está haciendo. ¿Qué nos toca a nosotros como creyentes? Vivir en Él, vivir el Evangelio. Y cuando vivimos el Evangelio, hermanos, no es ni muy difícil ganar almas, porque el Señor va añadiendo esas almas. El Señor va poniendo a nuestro alrededor, en nuestro vecindario o en nuestro camino, si vamos saliendo, si vamos llegando, a las personas que están buscando de Él, a las personas que Él está trayendo a sus pies. Entonces, ese es nuestro papel, vivir el Evangelio. Cuando vivimos el Evangelio, el crecimiento de la iglesia sucede de manera, pudiéramos decir que natural. Cuando digo natural es porque el Señor va añadiendo de manera natural. Entonces esa es nuestra parte acá en la comunidad, acá donde estamos. Obviamente, a medida que nos vamos más lejos, ¿sí?, en el mapa entran otras circunstancias que pues vamos a mencionar más adelante, otras circunstancias políticas, sociales, de contextos de persecución y otras situaciones, pero fíjense cómo comienza todo eso. Entonces, hay algunos elementos clave en este texto que acabamos de leer de Hechos 2, y esos elementos clave son la enseñanza de los apóstoles. Ellos perseveraban aquí en la enseñanza de los apóstoles. Entonces, a veces uno dice, voy a un estudio bíblico, y llego al estudio bíblico y lo que escuchamos son enseñanzas sobre ciencia o sobre autores o sobre cualquier otra cosa. No, ya va. Iglesia, cuando nosotros vivimos el Evangelio, nos dedicamos a la enseñanza que el Señor nos ha dado. Y eso no es solamente algo del Nuevo Testamento, eso viene desde el Antiguo Testamento, cuando el Señor le estableció a su pueblo: guarda, Israel, atiende mis enseñanzas, repítelas por donde vayas, enséñalas a tus hijos. Eso viene desde allá. Entonces, es lo que el Señor quiere, que guardemos en nuestro corazón sus enseñanzas. Y es lo que dice en Mateo 28, la Gran Comisión. A veces la gente cree que el secreto de la Gran Comisión es solamente ir y hacer discípulos. Y sí, eso es algo central. Mateo 28, 19 y 20 dice: por tanto, id y hacer discípulos. Y esa palabra es clave. Id implica que hay una movilización de la iglesia, que la iglesia no se puede quedar estática, sino que tiene que acercarse a otros, a los que están sin Cristo. Entonces, algo importante que dice: id y hacer discípulos a todas las naciones, y aquí viene esto importante, enseñándoles que guarden todo lo que yo os he mandado. Entonces, al Señor le interesa que guardemos en nuestro corazón sus enseñanzas, porque para vivir en Él tenemos que guardar en nuestro corazón sus enseñanzas. Y cuando vivimos esas enseñanzas, fíjense como dice ahí el pasaje, todo lo demás viene por añadidura, todo lo demás es parte de la obra que el Señor hace. Entonces,
Aspectos claves de ese pasaje en Hechos 2, la enseñanza de los apóstoles, que dijimos que es el querigma. Tenían también todas las cosas en común, y eso es lo que llamamos la comunión. Eso tampoco viene de ahí, eso desde el Antiguo Testamento el Señor lo ha deseado para sus hijos. Fíjese en el Salmo 133, versículo 1, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Juntos en armonía. Ahí está. Lo que estaba sucediendo en Hechos es lo que está en el corazón de Dios desde el principio. Y cuando ahí dice que el Señor añadía, eso ya estaba en el corazón de Dios desde el principio. Aquí en el Salmo 133 dice: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Allí dónde? Donde están los hermanos juntos en armonía. Entonces, nuestro papel como iglesia nos lleva a orientarnos hacia eso, para ser testigos de Cristo hasta lo último de la tierra. Hay algunos aspectos interesantes acá, como por ejemplo la alegría y la sencillez de corazón. Para vivir en el Señor y para gozar de Él no necesitamos muchos artilugios, diría yo, no, con alegría y con sencillez de corazón. La fe en Cristo cambió la perspectiva de las personas, de los primeros creyentes, cambió su espíritu y cambió sus prioridades de vida. Hay un himno muy especial, lo aprendí hace mucho tiempo, que ilustra esto. Es un himno que se llama Cantar nos gusta unidos. La primera estrofa dice: cantar nos gusta unidos, acordes a una voz, a nuestro eterno Padre y a su Hijo el Salvador. La segunda estrofa dice: orar nos gusta unidos en santa devoción. La tercera estrofa dice: leer nos gusta unidos la fiel revelación. Y la cuarta estrofa dice: estar nos gusta unidos en fe y adoración. Y ahí está para qué está hecha la iglesia. Eso nos lleva a examinar cómo son nuestras reuniones. ¿Estamos en nuestras reuniones teniendo el tiempo que Dios quiere que tenga? ¿O son nuestras reuniones como cualquier reunión de incrédulos, donde hablan de cualquier cosa, donde hacen cualquier cosa, o comen y echan cualquier chiste? No, la iglesia está llamada a que, teniendo su centro en Cristo, viva de esta manera. Y viviendo de esta manera, la iglesia se convierte, discúlpeme esta ilustración, como en un imán para atraer a los perdidos hacia ella. Entonces, ahí está la importancia de una iglesia que vive el Evangelio. Entonces, comienza por nosotros. No pensemos en hasta lo último de la tierra nada más. O no comencemos pensando en lo último de la tierra. Para cumplir esa gran comisión, comencemos desde nosotros, desde nuestro corazón. Eso es básico para poder llegar a eso. Porque lo otro, que es la otra característica de una iglesia que es testigo de Cristo hasta lo último de la tierra, la primera dijimos que está centrada en el Evangelio. Y la segunda característica y última que les voy a mencionar es esta. Es una iglesia que participa en el progreso mundial del Evangelio. Participa en el progreso mundial. Y ese progreso mundial está descrito en Hechos 1:8. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: y me seréis testigos en Jerusalén. Jerusalén es la localidad desde donde se estaba refiriendo. En toda Judea. Ya Judea viene siendo la parte como de nación, por así decirlo. ¿A qué nación pertenece? Samaria es un pueblo vecino o una nación vecina. Y hasta lo último de la tierra se refiere a todas las naciones. Entonces, una iglesia que es testigo de Cristo participa en el progreso mundial del Evangelio. Participa. ¿Qué es participar? Ser parte de algo. Eso es participar.
Y ahí vienen preguntas. De repente nosotros decimos, ¿cómo puedo yo como iglesia participar en el progreso mundial del Evangelio? Bueno, entendiendo primero que la misión a todo el mundo está en el corazón de Dios desde la antigüedad. No es tampoco una novedad aquí en Hechos, porque las naciones están en el corazón de Dios desde la antigüedad. En Génesis capítulo 12, versículo 3, vemos el pacto de Dios con Abraham, cuando él dice, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, es decir, todas las naciones serán benditas en Abraham. Y ahí el Señor promete revelarse a esas naciones desde Abraham y desde su descendencia. En este pasaje el Señor promete bendición en Cristo para todas las familias de la tierra. Las naciones están en el corazón de Dios. Vamos a Isaías 54. También hay una ratificación de esto que Dios le dijo a Abraham. En Isaías 54, versículo 3, el Señor le dice a su pueblo, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Entonces ahí el Señor le está diciendo a su pueblo, tu descendencia heredará naciones. Y usted dirá, bueno, pero genéticamente nosotros no somos descendencia, ¿verdad?, de este pueblo al que se está refiriendo aquí. Pero dice la palabra de Dios en Romanos 11 que hemos sido injertados a esa rama. Nosotros, gentiles, hemos sido injertados a esa rama, y esa bendición y esa promesa y ese mandato también nos alcanza a nosotros. Y cuando aquí dice tu descendencia, ¿a quiénes se está refiriendo? A usted y a mí. ¿Qué va a hacer esa descendencia? Heredará naciones y habitará ciudades asoladas. ¿Qué son esas ciudades asoladas? Las ciudades asoladas son todos los que están vagando sin Cristo alrededor del mundo. Personas, etnias, que están vagando sin Cristo y que nosotros con el Evangelio vamos a alcanzar. Para eso hemos sido establecidos, porque lo dice el Salmo 67, dice nuestro propósito. ¿Se acuerdan que hace un momento yo les decía cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es nuestro propósito en la vida? Dios nos da un propósito. Lo dice el Salmo 67, dice, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Y ahí viene un silencio, ahí está Selah. Selah es un silencio para meditar. ¿Para qué Dios tuvo misericordia de mí? Medite en eso. ¿Para qué me ha bendecido? ¿Para qué hace resplandecer su rostro sobre mí? Hace resplandecer su rostro se refiere a que el Señor se alegra o el Señor sonríe cuando piensa en nosotros y en para qué nos ha puesto para llevar su gloria. Entonces, ¿para qué Dios ha tenido misericordia de mí? ¿Para qué me sacó de donde me sacó? ¿Para qué me rescató y me sacó de todo lo que yo traía a lo largo de mi vida y me trajo a Él? ¿Para qué me está bendiciendo? ¿Para qué me da salud? ¿Para qué me deja ver o hablar o escuchar? Y a veces decimos eso es tan normal, pero hermanos, hay quienes sabemos que no es algo normal. Los que hemos enfrentado problemas de salud, tengo una condición de salud médicamente crónica, pero en el Señor yo entendí mi propósito y entendí el trabajo del Señor en mí, donde se afecta la vista, y en el momento en que hice crisis yo estuve sin vista 12 horas, 8 o 10 horas,
estuve sin vista, sin la garantía de que yo fuera a volver a ver. Cuando yo desperté, después de haber pasado mucho rato que no podía ni dormir, pero el cansancio me terminó hacer dormir. Cuando desperté yo no quería abrir los ojos porque tenía miedo de no ver. Y bueno, gloria a Dios, pude ver y salir de esa crisis. Estuve hospitalizado, estuve en 18 meses de tratamiento, una enfermedad neurológica. Y aquí estoy, viendo, aun cuando tengo secuelas en un ojo, que no veo casi nada, del otro sí veo. Yo digo, ¿para qué me deja el Señor ver? Entonces, ¿para qué el Señor nos ha traído con bien? ¿Para qué me ha salvado? ¿Para qué me ha guardado? Hace rato estábamos hablando, yo les decía a los hermanos que estábamos allá afuera, yo les dije, me dio una caída una vez, un golpe que yo decía, ¿será que esto va a tener secuelas? ¿Para qué el Señor me permite estar bien? ¿Para qué el Señor nos permite tener bendición? ¿Cuál es nuestro propósito? Y aquí lo dice en el versículo 2. Para que sea conocido en la tierra tu camino y en todas las naciones su salvación. Entonces usted está aquí, usted está bien, para que en toda la tierra sea conocido el Señor, para que en todas las naciones se conozca de la salvación de Dios. Entonces, lo que decíamos hace rato, que el testigo es alguien que expresa con su vida algo. ¿Somos o no somos llamados a ser testigos? Desde el principio, el Señor quiere que seamos testigos de Él, que con nuestra vida sea conocida en la tierra su salvación. ¿A quiénes? A las naciones. Y ahí lo dice, seguimos en el Salmo 67, versículo 3, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Esa misión termina en alabanza. La gloria de Dios es su fin último y las misiones Dios las tiene diseñadas para que todas las naciones le alaben, para que su nombre sea glorificado. La gloria de Dios es central. Entonces, eso es importante. Y sabe que eso se va a cumplir. Otro salmo, Salmo 86, versículo 8. Eso se va a cumplir. Dice ese salmo, todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Todas las naciones vendrán delante de Él. Eso que el Señor dijo, hasta lo último de la tierra, se va a cumplir. Por eso nosotros hoy somos el resultado de eso. Somos el resultado de que alguien nos predicó, de que el Evangelio llegó a nosotros. Ahora nosotros formamos parte de eso. Y otros que formemos también formarán parte de eso. Por eso la iglesia es clave. Ahora bien, vamos a Mateo 9. Vamos a Mateo 9, otra vez en el Nuevo Testamento, el Evangelio de Mateo, capítulo 9, del 35 al 38, dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús aquí? Recorriendo todas las ciudades y todas las aldeas. Entonces, aquí vamos a nuestra parte. No es quedarnos estáticos, no es quedarnos estáticos. Tenemos que vivir la vida de iglesia y sabemos que el Señor añade. Pero el Señor nos dio una orden que es id y haced discípulos, id por todas las naciones. Entonces, es el Señor el que levanta a los creyentes a ir a donde hay necesidad, porque aquí dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces aquí viene la parte de nuestra participación.
El Señor ha enviado a su iglesia a ir a las naciones a predicar el evangelio, a predicar las buenas nuevas y a hacer lo que Él hizo. Y usted dirá, pero ¿cómo voy a llegar yo a las naciones? O sea, ¿cómo puede el evangelio trascender de mi sector, de mi parroquia o del lugar desde donde estoy? Bueno, pidámosle al Señor entendimiento acerca de cómo ser útiles en eso. Y yo estoy seguro que cada comunidad y cada sector puede tener una estrategia. Yo pienso en ustedes como iglesia, y aquí, esto en este momento no lo traía preparado, esta ilustración o este ejemplo, pero pienso en ustedes que están tan cerca de la cabecera del puente sobre el lago. Están tan cerca. Y por ese puente transitan tantas personas que vienen al occidente del país y que desde el occidente del país viajan fuera del país, porque tenemos la clave del occidente del país acá es que somos un estado fronterizo y tenemos relaciones con el país vecino y tenemos un comercio y un flujo muy intenso entre el Zulia y nuestro vecino país. Entonces, no descarten ustedes que muchos de los que están pasando por ahí, por esa vía, para cruzar el puente, van para el Zulia, pero muchos otros van fuera del Zulia. Y yo trabajé aquí en la costa oriental 16 años y tuve que enfrentar cualquier cantidad de colas en el puente y estar ahí por muchas horas en esta parte que les pertenece a ustedes, ¿verdad? Como municipio. ¿Puede la iglesia hacer algo cuando hay colas de horas? ¿Puede la iglesia desde aquí llegar hasta las naciones? Yo creo que sí. Dios nos puede poner estrategia. Mientras una persona está ahí parada 3 horas, 2 horas, 4 horas he estado yo ahí esperando que abra el puente porque alguna tranca, alguna cosa. ¿Puede la iglesia hacer algo? Y a través de eso llegar hasta las naciones. Entonces, ya el Señor aquí nos ha dado las pinceladas para que entremos nosotros a su estrategia. ¿Se acuerdan cómo fue el encuentro entre Felipe y el etíope? El etíope venía de allá, de otro reino, y estaba cruzando un camino, y ahí se le presentó la oportunidad de escuchar el evangelio con Felipe. Él decía, estoy leyendo, pero ¿quién me va a explicar? Y Felipe, dice la Biblia, que le explicó el evangelio desde los profetas hasta Cristo. Y el etíope entendió. ¿Y qué habrá hecho el etíope? Bueno, llegó a donde tenía que llegar, pero llegó ahora con el evangelio. Y no sabemos cuál fue el alcance. Habría que verlo históricamente, sí, debe haber sobre eso, qué alcance tuvo la conversión de ese etíope en su región. Entonces, sí es mucho lo que nosotros podemos hacer. De repente pensamos, no, nosotros no podemos llegar a las naciones porque ¿cómo vamos a llegar a las naciones? Si nos ponemos a pensar, sí es mucho lo que podemos hacer para llegar a las naciones. Y oremos para que vayan obreros, para que el Señor envíe obreros, porque también es parte de la iglesia poner obreros en las naciones que no han sido alcanzadas, en pueblos que no han sido alcanzados. Pueblos, por ejemplo, pueblos musulmanes. Tenemos 3.500 pueblos musulmanes alrededor del mundo que no conocen el evangelio. Entonces, el Señor puede enviar obreros. Lo que les mencionaba hace un momento de los obreros que nuestra iglesia ha enviado es por esto, es porque al entender esto en la iglesia el Señor hace llamamiento para ir a las naciones y se levantan hermanos o matrimonios para ir a las naciones y poder llevar el evangelio. Entonces tenemos ahorita muchos números. Yo les decía 3.500 pueblos musulmanes que no conocen el evangelio. Y
en total 6.700 no alcanzados, 6.700 pueblos no alcanzados. Fíjense que de casi la mitad de esos pueblos son musulmanes y la otra mitad están dispersos en otras cosas, en el budismo, en religiones ancestrales indígenas, todas esas cosas. Entonces, ahí están los pueblos no alcanzados. Y les doy ese término, ese es un término que debemos manejar. ¿Qué son los pueblos no alcanzados? Ese es un término misiológico que se utiliza para referirse a aquellos grupos humanos donde Cristo es desconocido, es decir, no han oído de Cristo, o es en gran parte desconocido, es decir, han oído de Cristo algo como una persona, como un personaje, pero no su evangelio. Los pueblos no alcanzados también puede ser que no tienen iglesia o que su iglesia no tiene los medios necesarios para dar a conocer a Cristo sin una ayuda externa, es decir, sin presencia de obreros, de misioneros. Entonces, oremos por los pueblos no alcanzados. Y usted me dirá, hermano, pero ¿cómo puedo tener yo información acerca de eso? Bueno, gloria a Dios que el Señor nos permite tener esa información. Yo, por ejemplo, además de servir pastoreando obreros y de servir en el campo misionero, como ya les decía, también sirvo como movilizador. ¿Y qué es un movilizador? Una persona que informa, una persona que explica y que da a conocer a otros las necesidades. Y sirvo en un ministerio, en una organización misionera internacional donde tenemos una red de oración por las naciones. Si más adelante usted quiere formar parte de ese grupo, es un grupo de WhatsApp donde constantemente estamos teniendo información sobre las naciones. Mire, y cuando usted ve esa información sobre cantidad de personas, sobre las cosas que hacen o cómo viven, y la necesidad que tienen del Señor, nuestro corazón se mueve a eso. ¿A qué? A orar por ellos y a ir, a ofrendar, a participar en eso. Cuando usted ve los proyectos, cómo está la Biblia siendo traducida a idiomas de otras naciones, usted ve la necesidad espiritual que esos tienen. Entonces tenemos desafíos de proclamar y de vivir el Evangelio para testificar a todas las naciones. Ese puente que Dios les ha puesto aquí a ustedes no es casualidad, no, es porque el Señor tiene un papel a través de ustedes en eso. El Señor tiene un papel a través de las migraciones, de los venezolanos que se están yendo. Imagínense que cada venezolano entendiera su verdadero propósito y que los venezolanos que se han ido del país, que entendieron mal su propósito o lo entendieron incompleto, porque no, mi propósito es mi familia, yo tengo que sostener a mi familia, me voy del país y envío desde allá. Ok, pero no ha llegado, hermano, a su propósito original en el Señor. Si cada uno de los venezolanos creyentes que se fue del país considerara que es parte de la gran comisión, ¿cuántas iglesias nuevas hubiera en esos lugares donde los venezolanos están? ¿Cuántos grupos de oración y de estudio? ¿Cuántas células? ¿Cuántas misiones hubiera? Entonces ahí nos toca evaluarnos y ver el propósito. Pero también tenemos los migrantes que llegan. A nosotros nos llegan migrantes de otras naciones, todavía nos llegan. Estamos predicándoles a ellos. Entonces es parte de ese propósito. Y por último, la misión de Dios tiene un efecto por la eternidad. ¿Para qué estamos esperando a Cristo? Porque así lo dice el versículo 11 de Hechos 1, que es el pasaje central. Así vendrá como lo habéis visto. Se refiere a Cristo. Bueno, vendrá para que estemos eternamente con Él. Apocalipsis 7, 9 y 10 dice: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas,
y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Amén. ¿De dónde, ese texto es hermoso? ¿De dónde salen todas esas naciones, pueblos, tribus y lenguas? De acá, de la tierra, a la cual la iglesia está siendo testigo. Por eso somos testigos hasta lo último de la tierra. Entonces el Señor establecerá su reino eterno y las misiones terminarán. Ya ahí no habrá necesidad de predicar el Evangelio, porque estaremos glorificando al Señor por la eternidad en una adoración eterna. Por eso el Señor nos dice: trabajen para el Señor, sabiendo que su trabajo no es en vano. Cada vez que nosotros llevamos el Evangelio, eso tiene un alcance eterno. Cuando yo soy profesor universitario, enseño a mis estudiantes, eso tiene un alcance temporal. Cuando un médico atiende a un paciente, eso tiene un alcance temporal. Cuando un bombero atiende una situación, eso tiene un alcance temporal. O un policía, o un vendedor de comida, eso tiene un alcance temporal. Pero lo que hacemos para el Señor tiene un alcance eterno. Entonces pongamos nuestro propósito en lo que el Señor nos llamó, para ser testigos suyos hasta lo último de la tierra. Amén. Damos gracias por esta enseñanza. Gracias, Señor, porque nos enseña nuestro verdadero propósito y mayor propósito en ti, Señor. Darte gloria y alabanza, llevando tu mensaje hasta lo último de la tierra, sabiendo que viene una eternidad contigo, Señor, en la cual tú serás glorificado. Y ya esas naciones dejarán de ser naciones, ya esos vestuarios y ya esos idiomas diferentes dejarán de serlo, y estaremos, Señor, ahora con cuerpos glorificados, exaltándote. Ese es nuestro deseo, Señor, ver eso cristalizado y participar en lo que tú ahorita estás haciendo. Abre nuestros ojos espirituales, danos el entendimiento en poder ser útiles para la extensión del reino, en cómo ser testigos tuyos hasta lo último de la tierra. Te pido que levantes obreros, Señor, como tu palabra nos enseña, orad por obreros, que levantes obreros de esta iglesia, que vayan a aquellos que tú estás buscando, Señor, para que te adoren, porque tú quieres verdaderos adoradores, que te adoren en espíritu y en verdad. Queremos ser útiles, Señor, para eso. En el nombre de Cristo Jesús dejo esta iglesia en tus manos, a cada uno de nuestros hermanos, adultos, niños y jóvenes. Amén.